11 y 25, ¿no? Ya. A ver, vamos a acordar cómo se acaba, chicos, para no pasarnos, porque la idea también es resaltar los casos. Muy bien. A ver, chicos, el tema del sistema cardiovascular, entendamos nosotros que el sistema cardiovascular, a ver, ¿cuál es la principal función? La principal función. Pompear sangre. Pompear sangre. Sí, sí. Transportar sangre oxigenada y regresar sangre oxigenada. Esa es la principal función. Por eso cuando hay insuficiencia cardíaca, ¿qué hay? Disminución de transporte, ¿no? De la sangre o de transporte del oxígeno. Esa es la principal función del corazón. A ver, vamos a repasar. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿el sistema cardiovascular de qué deriva? ¿De qué capa embriológica? Del mesodermo. Del mesodermo. Entonces acá tenemos la respuesta. Del mesodermo. De ahí deriva la parte embriológica. ¿Ya? Otra cosa importante embriológicamente es que el corazón es el primer, se les pueden preguntar, es el primer órgano funcional en el feto, ¿no? Funcional. Pero realmente, su funcionalidad real empieza a ser cuando la persona nace. Porque se acuerda de circulación fetal, ¿de quién depende la circulación de quién depende la oxigenación del feto? La placenta. ¿De la placenta o del corazón? O de los pulmones, de la placenta, ¿no? Entonces, a pesar que es el primer órgano importante biológicamente o el primer funcionante, realmente su función va a recaer recién al inicio, ¿no? Recién al inicio. Con el primer llanto, como se puede decir, ¿no? Con el primer llanto ya empieza a trabajar el corazón y el pulmón del neonato. ¿Ya? Antes de eso es netamente certificado por la madre, ¿no? Por la placenta. ¿Ya? Otro dato importante en la parte de la biología cardiovascular es que ustedes probablemente han visto en la parte cuando han llevado cardiologías que existe lo que son las patologías de alguna forma por alteraciones embriológicas que producen o alteraciones en los vasos, ¿no? O en las normales de los aurículos. Cualquier alteración embriológica importante va a producir finalmente que no haya una adecuada, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, la enfermedad? A ver, que recuerden, la enfermedad más frecuente, o que ustedes tengan conocimiento, que sea una enfermedad con alguna alteración embriológica y que nazca una persona con esa patología. Tetralogía comunicación intraauricular, comunicación interventricular, muy bien. Tetralogía de Fallot. Fallot, exactamente. Entonces, todas estas enfermedades, chicos, finalmente, ¿qué es? Que ha habido alguna alteración en la maduración de este corazón primitivo. Por ejemplo, ¿tiene funcionalidad la parte de la comunicación entre los aurículos en el feto? Sí, porque en el feto no necesitamos que ese corazón oxigene la sangre. ¿Sí? No necesitamos que lo oxigene. Entonces, ¿qué hace? Es como un puente, ¿no? Es decir, ¿qué hace ese puente? Lleva la sangre oxigenada, porque no es necesario. La placenta cumple esa función. Pero cuando nosotros ya tenemos, o el neonato ya tiene, como digo, sus primeras respiraciones, y ya necesita de alguna forma transportar por el mismo sangre, ya no es importante. Entonces, si no se cierra, va a traer patologías, ¿sí? ¿No? ¿Entienden? Entonces, esa es la idea. Es decir, todo esto, todas las alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, ¿no? El corazón que tiene que hacer una rotación. Porque finalmente, esta parte embriológica no es que el corazón aparece, ¿no? Sino generalmente es una dextrorotación. Finalmente, cuando no rota adecuadamente, finalmente se va a formar la tetralogía de Fallot, ¿no? Que la característica más importante, a veces es importante. ¿Cuál es? La estenosis pulmonar. Sí. Es decir, que ustedes dicen, ¿no? ¿Cuál es la manifestación más importante como manifestación de la tetralogía de Fallot? Es la estenosis pulmonar. Tiene tetralogía, ¿no? Tiene 4 manifestaciones, pero la más importante o la que marca la clínica es la estenosis pulmonar. Por lo tanto, la que tiene el pronóstico es que tanto grado de estenosis pulmonar tenga ese niño. Si es mayor la estenosis, mayor gravedad habrá en esa tetralogía de Fallot, que a diferencia de una que sea una estenosis moderada, leve o moderada, que será menor. Entonces, eso, por ejemplo, son conceptos que ustedes tienen que tener ya en la idea, ¿no? Que todo lo que se altera es porque el corazón no hizo rotaciones adecuadas
o porque no se cerró lo que se tenía que cerrar, ¿no? Que es importante su funcionalidad. Muy bien. Otra cosa importante, ese es como conceptos de embriología cardiovascular. Otra cosa importante es esto, ¿no? El corazón primitivo. Y este corazón primitivo, chicos, tiene diferentes, como ven acá, ¿no? Diferentes, o como decir, 5 partes. Y de estas 5 partes vamos a poder nosotros determinar, a ver, voy a mostrar, porque acá, para que tengan una idea. Para que podamos nosotros entender qué es lo que deriva de cada uno de ellos. Vamos a buscar. No estaba en Entonces, cada una de estas partes que vemos acá, es decir, de la parte, ¿no? De la parte de la embriológica, vamos a tener 5 puntos importantes. Acuérdense de su embriología. El tronco arterioso, el bulbo arterioso, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. ¿Por qué es importante esto? Porque de esto van a nacer las estructuras que finalmente van a ser la parte final, ¿no? En fin, por ejemplo, el tronco arterioso, finalmente, como su nombre dice, no es raro entenderlo, generalmente ¿qué va a crecer? Las venas pulmonares, ¿no? El tronco arterioso. Pues finalmente, las venas pulmonares, a ver, acuérdense de su circulación. Las venas pulmonares, el tronco arterioso pulmonar, ¿qué lleva? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? ¿Cuál, perdón? Ella, a ver, las venas pulmonares, ¿qué llevan? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. ¿Qué? ¿Sí? Así es, ¿no? Acuérdense que la circulación pulmonar es la única diferente a la circulación sistémica. Tenemos una circulación menor, que es la circulación pulmonar, que generalmente las arterias llevan sangre venosa, ¿no? Y la parte de las venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Así. Esa es la única diferencia. Porque finalmente después va a ser igual. ¿No? El bulbo arterioso. Ahí su nombre dice, a ver, ¿qué creen que sería de acá? A ver, ahí deben tener sus libros. Así es, ¿no? De acá van a nacer los ventrículos. ¿De este ventrículo primitivo? ¿Cuál? La aorta. Así es, ¿no? La parte clavicular, es decir, la parte de la parte intersticio. De la aurícula primitiva, ¿cuál? ¿La derecha o la izquierda? Las dos. Las dos, así es. ¿Y del seno venoso? Así es, el ventrículo derecho. Aurícula derecha, ¿no? Así es. ¿Bien? Entonces, finalmente, chicos, esto es importante reconocer porque algunas estructuras ya. A ver, funcionalmente, ¿es importante conocerlos? Sí, ¿no? Porque de alguna forma, por algo existe la biología. Pero serían preguntas un poquito complicadas, porque realmente acordarte de cada uno que sale es más difícil, ¿no? Pero para ustedes sí sería importante recordar que anatómica, es decir, que embriológicamente tenemos 5 partes y que cada una de estas partes nos va a dar ciertas estructuras anatómicas finales. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces con la diapositiva. A ver, vamos por acá. El corazón, ¿no? El corazón está situado en la parte media de la cavidad torácica detrás del esternón y los cartílagos costales superiores ocupando el mediastino anterior. Entre ambos pulmones y sus pleuras descargando sobre el diafragma, ligeramente desviado hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es la posición real del corazón? El lado izquierdo. Desviado hacia la izquierda. Pero así. ¿Qué es lo más anterior?
La parte apical. ¿La aurícula derecha No, o no, la no, no, aurícula, no, o la no, aurícula no. izquierda? Sería La la derecha, derecha. sí. Lo más anterior, chicos, es la derecha. Por eso que cuando ustedes les pregunten, oye, no es el tema, pero cuando ustedes les pregunten, ¿no? En trauma torácico, cuando hay lesión por arma, Bueno, punto por arma importante. blanca, ¿cuál es la estructura que más se lesiona? El ventrículo derecho, porque es lo más anterior. Así es. Entonces, por eso es importante reconocer un poco. La parte derecha está más anterior que la parte izquierda, ¿no? Igualito, a ver, ¿qué es lo que está más posterior del corazón? Izquierdo. La auricular izquierda. Por eso también, a ver, para hacer una explicación anatómica, que Por la generalmente espalda. cuando crece la aurícula izquierda puede comprimir, ¿sí o no? ¿Qué puede comprimir? El Puede esófago, comprimir. ¿no? Y producir disfagia. ¿Puede comprimir qué nervio? Intercostal. Intercostal diafragma. Recurrente, Ah, no, laringio laringio. izquierdo. ¿Con qué signología va a venir el paciente? Disfonía. Con disfonía. Disfonía. Así es. ¿Me entienden? Ustedes dirán, doctor, pero a mí ¿qué me interesa? A mí que el corazón esté así, finalmente me interesa que lata. Pero sí es importante en algunos aspectos aplicados ya a la clínica, ¿no? Porque ya tú ya sabes ya que como es más anterior, si hay arma blanca, que te va a dañar más el corazón, la parte anterior. Y lógico, ¿qué es lo más posterior? La aurícula izquierda, que es lo que puede comprimir el estructura, ¿no? Más que todo el esófago y el recurrente de Sí. ¿Ya, chicos? Muy bien. Así está. Acá tenemos nuestro corazón. Bien, creo que hay un poquito de luz. ¿Qué podríamos hacer para bajar un poquito de luz? ¿Se podría bajar el sangre ya? Sí, doctor. Más que todo porque ustedes vean, porque no están viendo por ahí. Claro. ¿Se ve mejor? Sí, mejor, doctor. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ¿qué es importante en la parte de la... Ya lo habíamos comentado un poquito, ¿no? Generalmente tenemos la circulación mayor, ¿no? Que va a venir, que tenemos dos venas importantes, ¿no? La vena cava Superior, superior, inferior. que generalmente, va a tener, ¿de qué parte? La circulación venosa de la cara y de los Brazos. brazos, ¿no? Extremidades. Y tenemos la vena cava inferior, que generalmente es de dónde? Miembros inferiores. Ilíaca la circulación es externa e plana. interna. La circulación es plana. Esto generalmente lo que van a hacer finalmente es llevar la sangre hasta la aurícula Derecha. derecha, ¿no? Es decir, la vena, en este caso la vena cava superior, ¿no? Finalmente estas van a acabar en ¿dónde? En la vena cava, en la aurícula derecha. ¿Ya? Funcionalidad. A ver, ¿qué parte importante podríamos tener en esto de la circulación venosa? De la circulación venosa. Muy bien. A ver, ¿quién maneja más presión? ¿Las venas o las arterias? ¿Sí? No, las arterias. Ajá, Las arterias, pero eso tienen Las más arterias capa manejan muscular. presión. Ah, así es. Sí. Pero hay una cosa importante. ¿Dónde se acumula más sangre? ¿En las arterias o en las venas? No, las venas. En las venas. Por eso que cuando nosotros tenemos un paciente de shock, ¿dónde le ponemos el cloruro? ¿A la vena o a la arteria? La vena siempre. Porque finalmente lo primero que tenemos que rellenar o la sangre donde se acumula es en las venas. Por eso que no le ponemos, a ver, un ejemplo. Ustedes van a ver en los hospitales, ¿no? Un paciente en shock. ¿Qué sería mejor entonces, explicando eso? ¿Ponerle dos buenas vías periféricas venosas o ponerle un catéter venoso central? ¿No? Pues, el catéter venoso central. Claro, entiendan eso. El catéter venoso central, a pesar que es central, finalmente las que van a acumular no son las venas grandes, son las venas pequeñas. Las venas pequeñas son las que finalmente van a acumular o acumulan la parte de los remanentes sanguíneos. Entonces mucho más va a ser que tú llenes las venas pequeñas de sangre a que le pongas acá un catéter venoso central y vas a tener mayor dificultad de llenar. Porque tú lo primero que tienes que llenar no es las venas grandes, sino las venas pequeñas, ¿no? Esa es otra explicación. Entonces, esa es la explicación, por ejemplo, por lo cual, ¿no? Por eso ustedes se dicen, no, doctor, hay que poner dos vías periféricas. Dos buenas vías periféricas grandes, ¿no? No te dicen en primera indicación, un paciente en shock, que poner un catéter venoso central. Y a veces están preocupados más en poner un catéter venoso central que las vías periféricas. Esa parte es importante. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Entonces, tenemos acá la aurícula derecha. A ver, ¿por qué es importante la aurícula derecha? Recibe todo retorno venoso. Ya uno, eso es anatómicamente, recibe todo el contenido venoso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué cosa importante en la aurícula derecha? ¿De qué se acuerda? Nodo sinusal. Ah, sí. El nodo sinusal. Inicia, ¿no? La parte o el inicio del
ritmo cardíaco, porque realmente el nodo sinusal es el que va a dirigir todo, ¿no? De ahí va a ir al nodo sinusal. Muy bien, excelente. Finalmente esta aurícula derecha va a ir al ventrículo izquierdo, que es sangre venosa, acuérdense, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué válvula tenemos acá? Válvula mitral. Válvula tricúspide. ¿Cuántas válvulas tiene, acuérdense? Tres. Muy bien. Finalmente esta va a pasar y de ahí va a ir a la circulación hacia la parte pulmonar, que es lo que les decía, ¿no? ¿Son arterias o venas? Vena. Arterias. Uy, me volví. O venas. Arteria. La que lleva sangre desoxigenada a los pulmones Esas son son las arterias. arterias pulmonares, Sí. que son dos. Sí, una derecha y una izquierda. Ya, miren, estamos repasando anatomía con funcionalidad. Ok. Después, en esta parte que se produce, ¿qué proceso? ¿Cómo se llama? La hematosis, que es el intercambio, ¿no? De oxígeno por CO2. Sangre. Lentamente. Finalmente tú vas a tener oxígeno, pero hay CO2, elimina el oxígeno de CO2, y la sangre oxigenada va a ir por ¿cuántas arterias pulmonares tenemos? ¿Cuántas arterias? 4. 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Esto va a acabar ¿en dónde? En La la arteria pulmonar. Ah, no, de izquierda, aurícula izquierda. En la aurícula izquierda, así es, en la aurícula izquierda. Y finalmente, acá tenemos la válvula. ¿Tricúspide cuántas válvulas tiene? Ok. Y finalmente vamos a ir al ventrículo izquierdo. Y finalmente esto va a ir a la arteria aorta, que también tenemos acá las válvulas. La válvula, acá lo dijimos, olvidamos, ¿no? La válvula tricuspidia, pero la válvula pulmonar y acá la válvula aórtica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Entender que la circulación menor o pulmonar o cardiopulmonar es contraria a la circulación, porque generalmente las arterias y las venas llevan sangre oxigenada a las arterias y las venas sangre desoxigenada, pero en el pulmón es al revés. ¿Ya? Eso es lo clave. Muy bien, acá está. Anatomía cardíaca. A ver, chicos. Pregunta. Las arterias coronarias, ¿en qué momento se irrigan? ¿Con la sístole o con la diástole? A ver, todos nosotros, más que todo, ¿cómo generalmente nos irrigamos? Así es. Acá están, ¿cómo se llaman los surcos? Las arterias. Hay unos huequitos que son las arterias coronarias, que son los senos coronarios, que generalmente el corazón se contrae, ¿no? Sale la sangre y cuando se relaja se llenan esas arterias coronarias. Y ahí es donde vamos a tener la irrigación cardíaca o la irrigación coronaria. Y para eso tenemos dos arterias importantes en el corazón. Una que es la coronaria derecha y la izquierda, que es la coronaria izquierda. ¿Ya? A ver, chicos. Preguntas. ¿Cuál de las dos arterias que ustedes creen que si se obstruye va a tener un paciente más, vamos a tener un paciente más delicado grave? ¿La derecha o la izquierda? La izquierda. ¿No? Más, si de alguna forma nosotros perdemos la funcionalidad del 35% del corazón, prácticamente no podríamos vivir. Pues este corazón izquierdo es importantísimo, ¿no? Y esta arteria finalmente es la que va a irrigar. Miren, entonces, si ustedes vemos, esta arteria coronaria derecha se va a ir por acá. Es decir, esta es la parte un poquito, este corazón no está tan adelante, está un poquito volteado, si no es normalmente así. Lo que va a hacer es, va a dar unas ramas, ¿no? Una rama que se va a ir por la parte posterior y que va a dar la coronaria, o se llama la descendente posterior, que va a ir por la parte cardíaca, y esta va a dar unas ramas que van a ir hacia la cara inferior, okay, que finalmente es la cara inferior, y también va a dar una rama hacia el corazón derecho. Entonces, y también va a dar ramas a dónde, el nódulo sinusal y al nódulo auricular, sí. Entonces, cuando yo tengo un problema de una arteria o de la arteria coronaria derecha, a ver, el infarto, ¿qué manifestaciones podría tener? Si es que hay alguna alteración en la irrigación de la coronaria, de los nódulos auriculoventriculares. Exactamente. Arritmias, taquicardias o bradicardias. Si yo tengo un paciente con un infarto y me hace un bloqueo cardíaco, ¿no? Probablemente sea de la coronaria derecha, ¿no? Probablemente. ¿Por qué? Porque se irriga la parte ventricular. ¿Ya? Muy bien. Otro dato importante. Irriga el corazón derecho. El corazón derecho, ¿para qué es más importante? Yo sé que es importante para todo. Pero ¿qué es más importante? ¿Para la precarga o para la poscarga? ¿O para la contractibilidad? Para el corazón derecho.
Recarga, contractilidad. Ya. Si mi corazón derecho no funciona, ¿cómo estaría mi paciente? ¿Hipotenso? ¿Hipertenso? ¿Normotenso? Hipotenso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no va a poder bombear. volumen. Entonces, característicamente los infartos del corazón derecho, ¿qué van a tener? Van a estar hipotensos y van a tener un shock. Y característicamente mejoran con qué? Si le falta precarga, ¿con qué mejoraría? ¿Con? A ver, ¿cómo mejora la precarga? ¿Con qué? Contracción. Precarga, ¿qué lo mejoró? Con volumen. Con volumen. Entonces, el infarto del ventrículo derecho es el único infarto que mejora ¿con qué? Con volumen. Con volumen. Porque yo tengo un infarto de corazón izquierdo y le pongo volumen, ¿qué voy a hacer? Congestión pulmonar. Claro, sí. Claro. Trombos. Claro. ¿Sí? Puede formar trombos, sí. Así, congestión pulmonar. ¿Me entienden? ¿Quedó claro? ¿Me entienden? Ya, entonces, mira, tenemos dos características del corazón derecho. Uno, arritmias cardíacas asociadas al infarto. Y dos, que es el único infarto que mejora con volumen. Tres, irriga la parte inferior del corazón. ¿No? Entonces, los infartos de cara inferior generalmente son dependientes del corazón derecho, acuérdense, ¿no? A ver, ¿cuáles son las derivaciones inferiores? 2, 3 y ABF. ABF, 2, sí, 3 y no. ABF, chicos. 2, 3 y ABF. ¿Ya? Entonces, esto finalmente lo que vamos a hacer, a ver, lo mismo. Si yo tengo un infarto de cara inferior, ¿qué tengo que hacer? Tomar derivadas derechas también. ¿No? No solamente tomar las izquierdas, sino tomo acá, B3, B4, B5, porque puede estar asociada a un infarto del ventrículo derecho. Y también la parte posterior, entonces no me quedo en B6, tomo B7, B8 y B9. ¿No? Entonces, cuando yo sospecho un infarto del ventrículo derecho, generalmente tengo que tomar derivadas derechas y derivadas posteriores. ¿Ya? Bueno, cuando tengo un infarto de cara inferior. ¿Sí? ¿Está claro? Es por irrigación coronaria, mira. Nada más. Ni siquiera estamos haciendo ningún invento. ¿Ya? Muy bien. Conceptos importantes. Uno, puede haber arritmias, más que todo va a haber arritmias, bloqueos cardíacos. Dos, es el único infarto que mejora con volumen. Tres, podemos producir infarto de cara inferior, y de cara inferior tengo que tomar siempre derivadas derechas y posteriores. ¿Ya? Me voy para el lado izquierdo. Lado izquierdo. A ver, el lado izquierdo va a dar unas ramas que son estas, ¿cómo se llaman? Las marginales. Le ponen de X, las diagonales. Diagonal. Y estas dan unas ramas pequeñitas que son las marginales. ¿Ya? Estas se van a ir hacia la cara lateral. Entonces, la cara lateral del corazón, ¿quién irriga? ¿El izquierdo o el derecho? No, el izquierdo. El izquierdo. ¿Cuál es la cara lateral? ¿Cuál es? 1, ABL, B5 y B6. Acuérdense. 1, ABL, B5 y B6. Estamos haciendo relación con el EKG. ¿Ya? Muy bien. De ahí va a dar la arteria más importante del corazón, que es la descendente anterior. Lógico, me había olvidado. Acá, chicos, acá hay un tronco, que es el tronco izquierdo, que generalmente cuando se obstruye esto, me entenderán que va a haber un infarto masivo, pues, ¿no? Entonces, me había olvidado. Recuerdo, entonces, si se obstruye acá el tronco inicial de la coronaria izquierda, que es el tronco, prácticamente pues ya fuiste. No hay nada que te salve. Prácticamente todo el corazón izquierdo se va a obstruir. Que eso no existe en la derecha, por ejemplo, ¿no? En la izquierda sí. Entonces le damos las marginales, ¿ya? Las diagonales y la marginal. Acá va a ir con la descendente, como ven ustedes, y la descendente anterior va a dar ramas ¿para qué? Para el septum y para la cara anterior del corazón. Entonces la cara anterior del corazón, en este caso va a estar irrigada el septum y la cara anterior y la cara lateral por la coronaria izquierda. ¿Ya? Ese dato es bastante importante. Porque finalmente tú vas a decir, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6, 1 y ABL, coronaria izquierda. Cara anterior. Las caras anteriores del corazón en el EKG son dependientes de la coronaria izquierda. ¿Ya? Tenemos ahí el tema del corazón, ¿no? Vena cardíaca mayor, ¿no? Que finalmente regresa, el surco coronario, arteria coronaria, vena coronaria menor, surco ventricular, radio ventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. Entonces podríamos decir que esta es la arteria más importante, ¿no? Porque prácticamente está irrigando todo el corazón izquierdo, toda la parte ventricular, el septum y la cara anterior. ¿Ya? ¿Quedó claro?
Libre. Lo mismo. Lo mismo. Acá es lo que decía el tronco, ¿no? El tronco. Es decir, el tronco izquierdo, chicos, cuando se obstruye, es tan grave esto que es una indicación quirúrgica. Quirúrgica, es decir, acá si tú le pones un stent, si lo trombolizas, acá lo que tienes que hacer es cirugía, derivación cardíaca, ¿no? Cirugía de derivación cardíaca. Ya, la circunfleja ya la hablamos, la descendente anteroizquierda, ¿no? Las arterias obtusas o las marginales que ya les dije, ¿no? La posterior coronaria derecha, la arteria coronaria derecha, ¿no? El corazón recibe su sangre arterial a través de las arterias coronarias derecha e izquierda, que nace de la primera porción de la arteria aorta o arteria ascendente, ¿no? Cada arteria coronaria ligada a una parte de la arteria correspondiente por cada lado hay áreas irrigadas por la arteria coronada del lado opuesto, ¿no? Ok. Ya bueno, ya lo habíamos conversado. Seguimos. Ok, vamos a empezar la parte de esto luego. Entonces tenemos el endocardio, el miocardio, el epicardio y el pericardio. Muy bien. La parte más externa, ¿cuál sería, chicos? El pericardio. El pericardio. ¿Y el epicardio es parte del pericardio o no? Sí. Bueno, así es. El epicardio, el pericardio es parte del epicardio. Porque el epicardio tiene dos partes, ¿no? La parte que fibrosa y la parte serosa, ¿no? La parte, ¿cuál de las dos es parte del epicardio? ¿La fibrosa o la serosa? El epicardio es la fibrosa. Ah, sí. Y la... Así es. Ya, vamos a ver. El epicardio está formado por dos partes, ¿no? El fibroso y el saco fibroso del pericardio y el pericardio seroso. El saco fibroso es externo y el pericardio seroso es interno. Como toda membrana serosa, consta de dos hojas, ¿no? La visceral y la epicárdica, y esta epicárdica es esta, finalmente, ¿no? La cual reviste la estructura externa del corazón, y la hoja parietal, la cual caracteriza la superficie externa del saco fibroso. Entre ambas se encuentra la cavidad cardíaca ocupada por el líquido pericárdico. Muy bien. Entonces tenemos esta parte pericárdica y epicárdica. A ver, aplicada a la clínica. ¿Por qué creen, chicos, que sería importante esta relación? ¿Por qué sería importante desde el punto de vista funcional cardíaco? Porque acuérdense que la idea de estos cursos es sacarle la importancia, no solamente de histológica, ¿no? Sino cómo te va a servir a ti como médico. ¿Qué relación? A ver, ¿quién quiere dar una opinión? A ver, acuérdense. Si yo tengo mi pericardio que me está cubriendo la parte cardíaca, ¿no? ¿Cuál es la principal complicación que se puede suscitar en estos pacientes? Derrame pericárdico. Así es decir, que hay un derrame. Y finalmente el derrame lo que va a producir es que exista ¿qué? ¿Cardiomegalia? El corazón. ¿Podrá contraerse igual o no? No. No. Lo que va a haber es una alteración en la contracción. ¿Sí o no? Finalmente va a depender mucho del volumen. Porque si ese es un gran volumen va a producir ¿qué? El taponamiento pericárdico, que es la parte más grave o más complicada de la parte del pericarditis, que viene con esta parte. Ok, entonces, vamos a hablar un poquito aprovechando esto. A ver. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una pericarditis aguda, ¿no? No es pericarditis aguda, hay que se acuerda, a ver, ¿cuál es la principal causa de pericarditis aguda? ¿Qué etiología? A ver, viral, bacteriana, inmunológica. Bacteriana. No. ¿No? Viral. La principal causa, generalmente la historia de un paciente con pericarditis es que ha estado con un cuadro respiratorio alto, o un cuadro febril, y finalmente hace la pericarditis. ¿Cuántos de nosotros no han hecho pericarditis? El tema, una cosa es hacer pericarditis, otra es hacer derrame pericárdico, y otra cosa es hacer taponamiento pericárdico. Son cosas diferentes, ¿no? Porque la pericarditis son los inflamatorios pericárdico. Cuando hay pericarditis con derrame, es que hay pericarditis y con derrame. Y taponamiento es la emergencia médica en la cual el corazón ya no puede contraerse, ¿no? Contraerse. Hay que buscamos la tríada de ¿qué? Tríada de Bishop. Beck. Tríada de Beck, acuérdense. De Bet. Taponamiento pericárdico, ¿se acuerdan o no? ¿Cuál es la tríada? A ver. ¿Cómo va a estar el paciente? ¿Qué le voy a encontrar? A la auscultación, si hay líquido, ¿cómo estarán los ruidos cardíacos? Que evitan. Apagados, ¿sí o no? Apagados, ¿sí es? Ruidos cardíacos apagados. ¿Cómo voy a encontrar la presión arterial? Si el corazón no puede latir. Hipotenso. Pero es un shock de tipo obstructivo, ¿no? Porque el corazón, es decir, el pericardio está cubierto, el corazón no puede
Contraerse. Tchaikovsky, ¿verdad? ¿Dónde va a llevar el gasto cardíaco? No puede. ¿Qué se va a pasar el paciente? Va a ser hipotensión, un shock obstructivo. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Así es. ¿Y por qué? Sí. ¿Qué se acuerda? La presión de la sangre. A ver, recordemos, a ver, acuérdate. Está bien, tiene que ver. Retorno venoso. Cuando yo inspiro, a ver, yo inspiro, ahorita yo inspiro. ¿Qué pasa con la parte de la caja torácica? Se enfría. ¿Y qué pasa con el retorno venoso? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. No, aumenta. Claro, aumenta. Si yo inspiro, mi retorno venoso aumenta. Ya, pero si yo tengo mi corazón comprimido y yo inspiro, ¿cómo creen que va a estar mis yugulares? Aumentadas. Aumentadas también. Porque está comprimido, entonces hay mayor presión. Es decir, yo inspiro y ¿qué va a haber? Esto. ¿Este signo cómo se llama? El signo de Presión yugular. Kussmaul. Kussmaul. ¿Entiendes? Ya, y ahora no solamente saben el porqué de la pericarditis, el signo de Beck, ¿no? La actividad de Beck, sino que ustedes han explicado por qué se producen los signos, ¿no? Uno, en los ríos cardíacos es porque hay líquido, ¿no? La excitación yugular es porque está comprimido el corazón y no hay retorno, entonces retorna, como no puede llegar al corazón porque está comprimido, regresa y te compita las yugulares. Y finalmente, la última, ¿cuál es? Como está en shock y no puede contraer, estás hipotenso. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. A ver, ojalá. Ya. Seguimos por el pericardio. Esa es la parte importante, chicos. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, a ver, ¿cuál es la signología clínica que va a tener un paciente con pericarditis? El signo cardinal. Dolor torácico. Así es, exactamente. El dolor torácico es lo que va a probablemente llevar. Y como les explicaba la semana pasada, me parece que hablé con, no sé si me equivoco un poco con el 11 y con el 12, pero les decía que de alguna forma, a pesar de que siempre tenemos que pensar que cualquier dolor torácico es un infarto, tenemos que pensar que hay otras causas que pueden producir dolor torácico y pueden ser graves. Un taponamiento pericárdico es grave. Si no le diagnosticamos, el paciente se puede morir, ¿no? Pero estamos contentos porque vimos un electrocardiograma y no había infarto, pero finalmente era un taponamiento pericárdico. Lo mata al paciente. Entonces tenemos que no solamente quedarnos con, porque no es infarto en un paciente grave, ¿no? Con un dolor torácico, sino que pueden ser otras etiologías. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos el tema de la parte de la pericarditis. ¿Ya? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Miocardio. La parte más importante. Es la capa más desarrollada del corazón, fibras musculares estriadas cardíacas sin estrecha relación con el tejido conectivo lazo, y anillos fibrosos, tígono fibroso, porción membranosa, tabique interventricular, sistema, ¿no? Ok, que tenemos el miocardio. Y el miocardio, chicos, ¿por qué es importante ver desde el punto de vista aplicado a la clínica? ¿Qué pasa generalmente? ¿O qué patología podemos tener acá? Ya vimos que en la parte pericárdica es la pericarditis, ¿no? Y que lo más grave es esta taponamiento pericárdico. ¿Acá qué podemos tener? También Una miocarditis. miocarditis, así es. Y las miocarditis también son virales, bacterianas. Son virales. La mayoría de miocarditis son virales. La mayoría de miocarditis son virales. Entonces, acá tenemos que miocarditis. Netamente es miocarditis, inflamación del miocardio, que es la parte importante. Otra enfermedad que podemos tener del miocardio es el infarto del miocardio, que es lo más grave. IMA, ST así elevado y es. ST bajo. Así es. Entonces, en un infarto del miocardio, ST elevado, ¿qué creen? Que va a estar esto mayor necrosado o menor necrosado, todo el músculo. Así es, ¿no? En los IMA-ST elevados, la necrosis es mucho mayor del miocardio, a diferencia del no ST elevado, donde generalmente puede ser pericárdico, ¿no? De las arterias pericárdicas no profundas, o miocardio no profundo. Chicos, entonces, esa parte histológica es importante. Finalmente, lo que vamos a entender acá es la necrosis miocárdica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué te sirve el endocardio? Porque finalmente el endocardio es el que se va a necrosar en el infarto del miocardio y también podemos producir miocarditis. Y también puede haber miopericarditis, es decir, inflamación cardíaca con inflamación pericárdica. ¿Ya? Muy bien. Y por último, el endocardio. Tapiza todas las estructuras de la parte interna del corazón, podríamos decir, ¿no? Que se proyectan al interior del corazón, valvas, cuerdas. El endotelio vascular que se continúa con el de los vasos que entran y salen del corazón, ¿no? Muy bien, el subendotelio, lámina mioelástica, compuesta con abundantes fibras elásticas y algunas musculares lisas, y subendocardio, continúa con el endomisio músculo cardíaco muy vascularizada, presenta fibras musculares modificadas llamadas fibras de que forman parte del sistema circulatorio del corazón. Vamos a ir uno por uno. ¿Ya? Uno, a ver chicos,
Aplicación a la clínica del endocardio. A ver, ¿qué enfermedad podríamos tener como ejemplo de enfermedad endocárdica? ¿Quién se acuerda? Así es, la endocarditis. Todo con Entonces, itis. vamos a hablar de endocarditis. La endocarditis generalmente, chicos, es una patología que va a afectar ¿a dónde? ¿Al endocardio o a las válvulas cardíacas? A las válvulas más que nada. Pero inicia generalmente en el endocardio. ¿Bien? Acá que dice que el endocardio, las valvas son parte ¿no? parte del Por eso endocardio. mismo. Y no es que sean cosas diferentes, es lo mismo. Es lo mismo, es decir, esto es una continuación, ¿no? Y no que se van dentro del corazón. Entonces, generalmente cuando generalmente tenemos mucha turbulencia, ¿no? Porque la mayoría de veces, ¿cuáles son las etiologías más frecuentes de endocarditis? ¿Por qué se producen? ¿Por alteraciones de dónde? ¿Qué dijeron ustedes? Creo que no lo escuché. De las válvulas. De las válvulas. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, acá, miren, vamos a poner una insuficiencia mitral. ¿Qué significa esto? Que el corazón se contrae, elimina un poco para la aorta, pero regresa un poco para la aurícula izquierda. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Simple, ¿eh? ¿Qué va a pasar por acá? Ese reflujo, ¿qué va a pasar con el endocardio? ¿Va a haber qué? Turbulencia. ¿Y la turbulencia qué hace? ¿Qué daña? Es un endotelio. El endotelio, ¿sí o no? Y el endotelio, al dañarse, ¿qué va a pasar? ¿Se va a formar qué? La vía de coagulación. Lo vimos la semana pasada. Ah, claro. Van ahí las plaquetas, y de ahí van a ir los factores de coagulación y se va a formar un Endotelina. trombo. ¿Sí o no? Ujú. Esa es la explicación fisiológico-fisiopatológica. Primero, es decir, entonces, para entender, para que haya una endocarditis, lo primero que tiene que haber es ¿qué? Lesión endotelial. Sí. Porque si no hay lesión endotelial, no se va a producir. ¿Quién produce generalmente la lesión endotelial? La turbulencia de la valvulopatía. Ahí es donde nace la patología, ¿no? Como hay una alteración en la válvula, va a haber turbulencia. Viendo el flujo laminar. Porque el corazón, normalmente, ¿qué debe ser? ¿No? Cuando se contrae, debe pasar todo el corazón a la aorta. Pero no, un poco regresa, un poco va, un poco regresa. Y finalmente esto va a producir turbulencia. ¿Y esto qué produce? Daño endotelial. Se forma el trombo. Okay. ¿Y cómo se infecta el trombo? ¿Cómo se infecta? Porque primero formamos el trombo. Pero para que haya endocarditis ahorita el trombo, ¿qué necesita? Se adhieren al... Que eso se infecte. ¿Y cómo se infecta? ¿Cómo llega la bacteria entonces al endocardio? Por bacteria. Acuérdense, ¿cuál es el órgano que finalmente va a estar mandando la sangre? Es el corazón, chicos. Eso es entonces. Entonces, finalmente, nosotros nos cepillamos los dientes y solo por cepillarnos hay bacteria. Sino que nuestro sistema inmunológico, que vimos la semana pasada, nuestro sistema de defensa, lo que hace es controla el tema. No es necesario que haya alguna alteración, pero en algunos pacientes, ¿no? Sí, de alguna forma puede haber patologías, ¿no? De parte de la turbulencia y que hace que se adhiera la bacteria y esta bacteria finalmente va a formarse. Está tomando el trombo, se adhiere la bacteria y ahí ya tenemos la endocarditis, ¿no? Finalmente es así. No es que la bacteria se adhiere al endocardio, se adhiere al trombo formado por la lesión endotelial. ¿Por qué? Por la turbulencia, ¿ya? Y finalmente se adhiere y ahí se queda. Entonces, muchas veces estos trombos se quedan ahí y producen cuadros ¿qué? Febriles. Y otras veces esos trombos, ¿a dónde se pueden ir? A cualquier parte del cuerpo. Por eso que tenemos una reacción inmunológica por el tema de la infección producida en el endocardio, y otras manifestaciones de endocarditis son las manifestaciones emboligénicas, ¿no? Que acuérdense que pueden irse a cualquier parte. Puedo tener un DCB, ¿sí? Puedo tener una trombosis renal, sí. Una trombosis esplénica, sí. Una trombosis de la columna también, ¿no? Son las manifestaciones. Entonces, finalmente, eso es la patología endocárdica, ¿de acuerdo? El endocardio, finalmente, está regulado por esto. Y en la parte subendocárdica es importante, ¿por qué? Porque por acá, es lo que pasa son ¿qué? Las fibras de Purkinje, que generalmente son las células que regulan la conductividad cardíaca. Esa parte también es importante. ¿Ya, chicos? Ok, estamos viendo la parte fisiológica, cuál es la importancia de cada uno, ¿no? En la parte patológica. Muy bien. ¿Cuál es? Y esto creo que no hay duda, cuál es la principal función, ya lo conversamos al inicio. Bombea de sangre hacia los pulmones y el corazón izquierdo, que bombea sangre a través de circulación sistémica, que aporta flujo sanguíneo a los demás órganos y tejidos del cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿no?
¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es la incapacidad, ¿no? Y veremos todos. Es decir, finalmente la insuficiencia cardíaca es eso. Ustedes dicen, define la insuficiencia cardíaca. Es la incapacidad de bombear sangre. ¿No? ¿Para qué? Para de alguna forma transportar la sangre. Muy bien. Entonces, la conducción eléctrica está, ¿no? Ya vamos avanzando, el sistema de funciones musculares especializadas, no en la contracción como tal, sino en la iniciación, conducción del impulso, la forma de la producción química en secuencia de atrios y ventrículos. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos las células musculares cardíacas que hacen el tema de contracción y tenemos las células musculares especializadas que se encargan de ¿qué? De la conducción cardíaca. Tenemos dos tipos de células miocárdiacas, ¿no? Las especializadas y las células musculares, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Para la contracción. ¿Ya? Eso es importante saber. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Unos mandan ¿Por qué una es especializada y por qué la otra no? Porque tenemos derecho de especialización, derecho de maestría, doctorado. una manda el impulso y la otra es la que se realiza contra. Sí, exactamente. Está bien, tienes la idea. Así, exactamente, chicos. Así es. Es decir, las fibras especializadas finalmente van a ser las que van a llevar la conducción. Es decir, lo que hacen, ustedes han jugado, ¿no? Te toco así, te toco, ¿qué hace? Te toco, y finalmente la conducción llega. Finalmente todo se contrae rítmicamente, ¿no? Uno, ta. Así, esta es la idea de este sistema. Entonces, las células especializadas son las que hacen este trabajo, ¿no? Las células especializadas finalmente están, como dice su nombre, especializadas para cumplir esta función ¿de qué? De llevar el impulso nervioso dentro de las células musculares. No es que no sean, son las mismas, sino que se han especializado. Se han capacitado para llevar un mejor impulso nervioso. ¿Ya? Entonces, de esto llevamos dos ideas. La primera idea es esta. ¿Ya? Muy bien. Esto sí es para llorar. Ciclo cardíaco. Hoy día todos vamos a aprender chévere. Esto es un poquito complicado, chicos, pero vamos a hacerlo así. Muy bien. Entonces, para que una célula muscular se contraiga, ¿no? Finalmente necesitamos que haya potenciales de acción. Estos potenciales de acción van a estar regulados generalmente ¿por qué? Por electrolitos, ¿sí? Sodio, así es. Entonces, para esto de calcio sobre todo. Los cationes Los y los aniones. aniones. A ver, ¿qué es un cation? Carga positiva. ¿Carga qué? Positiva. Positiva. ¿El potasio qué es? Es Cation. ¿El sodio qué es? cation también. Cation, ya. El Calcio. potasio es el más importante en El reposo. Intravascular. No, pero ¿saben lo que es? Sí, intravascular. En el Vascular. intracelular. Y el sodio es más importante en el extracelular. ¿Ya? Miren. Y acá tenemos los aniones. Los aniones son los que tienen carga negativa. ¿Cuál es el principal cation extracelular? Cloro. ¿Qué? No, bicarbonato, sí, perdón. Más importante extracelular. Y en el intracelular es el Cloro. Y finalmente acá tenemos también un cation que es el Calcio. calcio. ¿Ya, chicos? Entonces, para poder entender esto, tengo que saber netamente cuál es la carga eléctrica de cada uno, chicos. Simple. Entonces, para que empiece el potencial de reposo, mi célula tiene que estar en menos 90. Este es el punto importante, estar en menos 90. Si está más abajo, ¿cómo le llamamos? Hiperpolarizado. Hiperpolarizado. ¿Ya? Entonces tiene que empezar en menos 90. Pero la célula generalmente empieza a cumplir su función no en menos 90, sino generalmente cuando esté en menos 60 o menos 50. Entonces, primero empieza en ¿qué? En negativo. Sí. Ok. Si yo quiero ponerlo a positivo, ¿qué electrolito creen que debería entrar primero? El sodio. ¿Está bien? ¿Se entendió o no? ¿Por qué? Porque es el principal cation. Y es positivo. ¿De qué va a hacer esto? El sodio. Sodio. ¿Está bien? Simple. Así se lo he explicado en fisiología, ¿no? Sí.
Está bien. Excelente. Porque finalmente, ¿y viene esta parte? Esta es la fase. De meseta. ¿Esta cómo se llama? La fase De meseta. 0, 1, 2. Ahí. Sí, porque acá está la fase 1. Fase 0. Ok. Entonces, ¿de ahí qué va a pasar? Se va a volver, va a quererse volverse ¿qué? Negativo. Negativo. Ya. ¿Qué creen que va a empezar a entrar a la célula o salir de ahí? Claro. Ya. El potasio que Pero lo hizo ¿qué electrolito negativo debería entrar? Claro, pero antes de esto, cloro. el cloro también. Sí. El cloro entra. Tengo que primero empezar en que tienen que volverse negativo. ¿Y de ahí qué va a pasar? Para perder negatividad, ¿qué va a empezar a salir? El potasio. Sale el potasio. Bien. Entra cloro, sale potasio y también como ustedes dicen, entra o sale calcio. Calcio. Entra calcio. ¿Ya? Muy bien. Miren, ya tenemos. Pero dice acá dice, no, pero tengo que volverme más negativo. ¿Qué va a seguir saliendo acá? Así es, porque el potasio es el principal cation intracelular. Entonces, ¿qué va a decir acá? Sigue saliendo potasio, sigue saliendo potasio, sigue saliendo potasio. Hasta que llegamos a la parte que es acá. ¿Cómo se llama esto? Periodo. Refractario. ¿Cuál? El reposo refractario. El periodo de reposo. Y acá qué importante, ¿qué bomba es importante? Así es, la bomba sodio, Potasio ATPasa. ATPasa. A ver, ¿cuál es la función de esto? ¿Qué hace con el sodio? ¿Entra o lo saca de la célula? La relación 3,2, exactamente. Claro. Relación 3,2, excelente. ¿Qué hace con el sodio? ¿Lo mete o lo saca? ¿El sodio no? Lo saca. Mete. 3,2. Me voy bien. ¿Cuántos potasios saca? 2. ¿Y por qué gasta energía, chicos? Porque el ATP, ¿esto qué hace? Gasta ATP. ¿Por qué gasta energía? Porque va contra la... Contra la gradiente, sí, sí. Porque el sodio Contra mayoritariamente la ¿dónde está? gradiente. El En sodio extracelular, extra y el potasio está mayormente en el intra. intracelular. Como gasta energía, ¿qué va a hacer? Va a gastar ATP. ATP, sí. Ese es el error. Entonces, para el reposo, ¿qué necesito yo? Aparte de la bomba sodio-potasio, ATP. ATP. Entonces, ¿para qué nos sirve esto ya para la aplicación clínica, chicos? Que yo acá puedo utilizar diferentes tipos de antiarrítmicos, ¿no? Antiarrítmicos que me bloqueen la entrada de sodio, que me hagan salir más el potasio, que me hagan el potencial de reposo mucho más amplio. No los quiero marear, eso lo vamos a ver en la última clase cuando veamos la parte de farmacología, ¿ya? Pero la idea es que ahorita lo que ustedes tienen que reconocer es esta fase. Esta fase. Y que en el reposo, ¿qué necesitamos? ATP. Y que para el reposo, ¿qué necesitamos? Energía. Entonces, el corazón reposa con... ¿gastando energía o no? Ah, sí. El corazón reposa gastando energía. Finalmente, todo esto es ¿qué? Esto no, porque esto generalmente esto se llama el todo o nada. ¿Sí? Si nosotros llegamos a 60, quieras o no quieras, esto va a bloquearse. Y acá tenemos un periodo refractario, ¿qué es esto, no? Absoluto. Que hagamos lo que hagamos acá, chicos, no se va a poder hacer nada. Nada. En cambio, en el refractario, yo puedo utilizar medicamentos para unas cosas para poder controlar. Por ejemplo, cuando hay problemas de qué? Del potasio, ¿no? La hipercalemia y la hipocalemia. Acá. ¿Dónde es la alteración generalmente? Esta es la despolarización miocárdica, esta es la repolarización. ¿Qué más? Despolarización, perdón. ¿De qué tipo? Despolarización por sodio. ¿Puede ser? Despolarización auricular. Auricular, Sí. acá viene la repolarización. Perdón, auricular. Auricular y finalmente acá viene la La repolarización contracción ventricular. ventricular. Que esto va bien con un poco con el EKG, ¿no? Sí. ¿Acá qué sería? Es despolarización auricular. Auricular, despolarización, Ventricular sería. ¿no? Repolarización, perdón. Ventricular. Auricular, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Y acá vendría a ser la repolarización ventricular. Entonces la pregunta es, chicos, si hay alteraciones del potasio, ¿dónde creen que va a estar más la alteración? ¿Aquí, aquí o aquí? El QRS. En esta parte, ¿no? Doctor. Tanto aquí como en esta parte. Miren, en esta parte. Doctor, una consulta. Sí.
La repolarización auricular se logra ver en el EKG, porque tenía entendido En el de... EKG no. No sé. El EKG no. Lo que se logra ver, es decir, realmente en el EKG, ¿no? La repolarización, perdón, acá hemos dicho repolarización ventricular, está metida. Ujú, ¿No? está en la onda U. La repolarización auricular está metida. Sino que en el electrocardiograma no hay una onda que manifieste Claro, eso. porque es muy rápido. Pero sí existe, es decir, no es que no exista, sí existe. ¿No? Entonces, nuevamente, creo que hubo error, ¿no? Sería acá despolarización ventricular, repolarización auricular y repolarización ventricular. La repolarización o la despolarización Sí, auricular sí. sí existe, pero no tiene manifestación en el EKG. ¿Está bien? Sí, ok, muy bien. Entonces, las alteraciones, chicos, por ejemplo, del potasio, generalmente, ¿dónde van a ser? Aquí, entre el QRS y la onda T. Dijimos cuál era la onda más característica, la T picuda, acuérdense. Te picúa. La onda de la onda de hipocalemia, ¿cuál es? La T deprimida o la onda U. Esas son las características. A ver, el problema con el calcio, que vimos por acá. ¿Qué produce la hipercalcemia? QT. QT corto. Ujú. Y la hipercalcemia, QT corto. Y la QT hipocalcemia largo, que QT produce prolongado. QT largo. ¿Ya? QT largo. ¿Ya? Eso también es importante para ir reconociendo en este caso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esta parte, chicos, para poder entender mejor esta parte, creo que es la parte inicial, ¿no? Que es un catión, que es un anión, para que finalmente yo entienda cómo va, sube y cómo baja esto, ¿no? Porque necesito de alguna forma poder entender algunas manifestaciones. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí les digo así. ¿Preguntas, dudas? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No quedó Polarización claro? auricular. ¿Te has confundido? La onda P es despolarización auricular. El La onda otro P. es, sí, despolarización auricular. Claro. Ya. El otro vendría a ser entre la P y en QRS vendría a ser la onda U, que es la repolarización auricular, pero Acá. no se ve porque es muy rápido. No, me refiero acá. Al ¿Acá? costado de la P. Ah, claro. Repolarización auricular, pero es la onda U, no se ve porque es muy rápido. Claro, pero no se logra ver. Ya. Es decir, no hay manifestación electrocardiográfica. Ese QRS hasta la T sería despolarización ventricular, ¿cierto? Claro. Despolarización Todo, ventricular. todo esta onda. Ya, y la T sería repolarización Esto es ventricular. Excelente, entonces estoy Despolarización, perdón, ventricular. ventricular. ¿Ya? Acá la clave, chicos, es esto, entender los electrolitos, ¿no? Las cargas. Si está en negativo, ¿qué necesito? Subir sodio. rápidamente. ¿Qué lo va a hacer? El sodio. Un cation. Sí. Y acá necesito negativizarlo, el cloro, y también que salga el potasio, ¿no? Y entra un poco el calcio. Necesito bajarla mucho más, ¿no? Necesito ¿qué? Que salga el potasio, en la fase 3. Finalmente acá, ¿qué necesito? La utilización de la bomba sodio-potasio TPase. Esta es la clave, ¿no? Entonces, en el reposo, ya estamos atentos, chicos. Muy bien. Y ya el tema de los antiarrítmicos, ya con más calma lo vamos a ver, porque si no nos va a alcanzar. Creo que recién vamos en la tercera diapositiva. Muy bien, chicos, están leyendo, están leyendo, están respondiendo, están respondiendo mucho más que la semana. Lo otro es que a Carlos le gusta. ¿Le gusta a Carlos? Me asusta. Acá está. Muy bien. Entonces, ya conversábamos un poquito, ¿no? Que el nodo que inicia el automatismo cardíaco es el nodo sinusal. ¿A cuánto de frecuencia cardíaca inicialmente tenemos acá? ¿Cuánto maneja? 60, 100, sí. Ese punto es importante. De ahí tenemos el nódulo auriculoventricular. La pregunta es, ¿está fuera del ventrículo? ¿O está dentro, perdón, de la aurícula o fuera de la aurícula? ¿Está en la aurícula? No, o estoy equivocado. No, si está en la aurícula Entonces, derecha. la pregunta es, si yo les preguntara o viniera una pregunta del examen, ¿cuál de las estructuras cardíacas es la que maneja con mayor frecuencia el tema de la excitación rítmica del corazón? La aurícula derecha, porque miren, está el nodo sinusal y está el nodo auriculoventricular. ¿Y a cuánto de frecuencia cardíaca maneja el nodo auriculoventricular? ¿Cuánto, por ejemplo? Se bloquea y este empieza a trabajar. 40, 60, sí. 40, 60. Y finalmente tenemos que fiebre de por generalmente maneja 20, 40. frecuencias cardíacas incompatibles con la vida. Generalmente son frecuencias cardíacas menores de 40. Generalmente vamos a tener bloqueos cardíacos, lo que tenemos que poner es un
tratamiento, ¿cuál sería? Un marcapaso, este coronario. Cuando hay bloqueos. Ya chicos, entonces tenemos acá el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His, la rama izquierda, la rama derecha. ¿No? Esta rama izquierda es de una forma mucho más gruesa que la rama derecha, porque el corazón izquierdo, muscularmente, es más grueso, ¿no? Entonces necesitamos tener mucha más excitabilidad. ¿Ya? Muy bien. En la pared del atrio derecho, donde desemboca la vena cava superior, ¿está bien? ¿No? Esto generalmente es la vena cava superior, en la parte inferior prácticamente de la unión, es donde empieza el nodo sinusal, anatómicamente. Pequeñas mallas fibras musculares especializadas, denominadas nodales, pequeñas fusiformes, pequeñas ecoplasma, y por ese miofría aquí se genera el impulso de la contracción miocardia. ¿Cómo se le llama esto? El marcapaso cardíaco. Nodo auriculoventricular, ¿no? De Achutawara, en la pared del atrio derecho, lo mismo lo que decíamos, ¿no? También regular, originado del nodo, ¿no? Originado del nodo nodo sinusal, derecho cerca del tabique interventricular, originado del nodo sinusal, constituido en su inicio por fibras nodales, que luego se transforman en las llamadas fibras de Purkinje, ¿no? Mayores miofrías, periféricas, ricas en glucógeno. Y el fascio atrial, ¿no? Ventricular, o el famoso ¿qué? Haz de His, que a continuación los ventrículos de la fibra Purkinje del nodo desciende por la porción membrana superior, tabique interventricular, y se divide en dos ramas, ¿no? Que le decía que es, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda, y que esta rama izquierda generalmente da dos ramas más, porque el corazón izquierdo es mucho, la masa miocárdica es mucho más gruesa que la del corazón derecho. Ese dato es importante. Programan rápidamente el impulso por el miocardio ventricular. Entonces, acuérdense, ¿ya? 60-100, 60-40 y menos de 40. ¿Ya? Ese es un dato importante para reconocer esta diapositiva. Ya habíamos conversado un poquito de eso. Muy bien. Entonces, acá nos dicen EKG normal, chicos. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Estamos con tiempo? No, sí explique, doctor, explique. Pero explica eso. Sí, doctor, eso es lo que viene en el examen. ¿No? Sí, falta. ¿Pasó ya? Ya. No, ya. Lo dejamos, chicos. Para hacerlo, pero vamos a demorarnos un poquito. Tanto la onda P como las componentes del complejo QRS son las ondas ¿de qué? ¿Qué decimos de qué? De polarización. De polarización. Y las ondas QRS generalmente son las ondas ¿de qué? De repolarización. Muy bien, acá chicos algunos conceptos importantes. Miren, lo que debemos de saber acá es que hay ondas, ¿no? La onda P, la onda T, que hay intervalos, ¿no? Que pueden abarcar diferentes cosas. Por ejemplo acá intervalo PR, ¿no? Abarca desde la onda P hasta la onda R. De ahí tenemos los segmentos. ¿Ven? Este segmento que es el segmento ST, que eso es eléctrico, ¿no? Y tenemos intervalos que puede agarrar pues no tanto ondas, ¿no? como segmentos, ¿no? En este caso, ¿ya? Entonces, en este caso, chicos, tenemos que conocer primero que la onda P, ¿no? Ya dijimos que era ¿qué? ¿Qué importante para qué? La onda P para la polarización auricular. ¿O qué onda manifiesta? Despolarización auricular. ¿Despolarización de qué tipo? El auricular. Auricular. ¿Y la ventricular? Sería QT, complejo QRCT. Así es, ¿no? Despolarización, ¿de qué tipo? Auricular. Despolarización Ventricular. y Repolarización ventricular. Estamos muy bien, estábamos pero, desde acá tenemos las aurículas y los ventrículos. Muy bien, entonces, las principales, chicos, a ver, esta onda P, como ven acá, generalmente es una onda pequeña, ¿no? Una onda pequeña, y generalmente esta onda no debe de medir más de ¿cuántos cuadraditos? 4. No, mucho. 3, perdón. 0,12. Sí. 0, sí. Menor de 0,2 está bien, 0,12 a 0,8. Entre 2 a 3 cuadraditos, ¿ya? La onda P generalmente va a ser importante por dos motivos. Uno, ¿por qué? Por los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Donde ¿qué va a aparecer con las ondas P? ¿Se van a qué? A prolongar, ¿no? El complejo PR, ¿no? Así es. Hay una amplitud del complejo PR. Y también los síndromes de excitabilidad, como el síndrome de ¿qué? De Parkinson-White. El síndrome de Ward-Parkinson-White, al revés, lo que va a haber es acortamiento. Sí. ¿No? Si en el PR va a haber un aumento del complejo, del intervalo, perdón, PR, en la enfermedad de Ward-Parkinson-White lo que se va a hacer, ¿qué es? Acercarse. Un acortamiento, sí. Así es. Entonces, para eso nos sirve la onda P. Para reconocer que bloqueos de ramas y síndrome de excitabilidad. ¿Ya?
¿Qué otra cosa es importante en la onda P? La onda P podemos ver, por ejemplo, hipertrofias auriculares o ventriculares, perdón, hipertrofias auriculares derechas o izquierdas. Generalmente cuando hay hipertrofia auricular derecha, lo que hacemos o lo que se va a ver es una onda pulmonar o que se llama onda P alta, ¿no? Y cuando tenemos hipertrofias auriculares, lo que vamos a tener son ondas en meseta como algo así. Así. Bimodales se le llama, ¿no? Este es característico de la OCLM, se le llama P mitral, que de alguna forma habla de hipertrofia auricular izquierda. Y la P pulmonar, no, que se llama, como dice su nombre, P pulmonar, nos habla de hipertrofia auricular derecha, ¿ya? La P mitral y la P pulmonar. Entonces, esto de alguna forma lo relacionamos con ello, ¿ya? Muy bien, de ahí seguimos entonces con la onda QRS. Esto generalmente debe ser, ¿sí? ¿Menos de cuánto? 0,12. No debe de tener más de 3 cuadraditos. 0,2, ¿ya? Entonces, la primera deflexión negativa es la onda Q. La primera deflexión positiva es la onda R. Y la segunda deflexión negativa es la onda S, ¿no? Entonces, después tenemos P, ¿no? Q, R, S. ¿Ya? Esa parte es importante. ¿Para qué nos sirve generalmente el QRS? El QRS, chicos, nos sirve mucho en la parte práctica para el diagnóstico de arritmias cardíacas. Generalmente, cuando yo tengo un QRS estrecho, vamos a poner acá, normal, y acá 1 grado. Si esto es un QRS estrecho, generalmente el QRS estrecho está muy relacionado a taquicardias supraventriculares, generalmente a fibrilación auricular y flujo. En cambio, cuando el QRS está ensanchado, generalmente nos habla de ¿qué? De taquicardias ventriculares. Acá tenemos ¿qué? Taquicardia ventricular, o arritmias ventriculares, ¿no? Arritmias ventriculares. Taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Esto es lo característico de el ancho o la alteración. Así es. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para de alguna forma diagnosticar. Entonces tú ves un paciente que tiene una arritmia cardíaca, ves que el QRS está, ¿no?, disminuido o está ensanchado, generalmente esto te va a ayudar para poder tu diagnosticar arritmias cardíacas. ¿Ya? Muy bien. De ahí seguimos y tenemos este segmento. El segmento, ¿cuál es este segmento? El segmento característicamente es isoeléctrico. Isoeléctrico, sí, directo. Entonces, ¿para qué nos sirve este segmento? ¿Para qué? Para el infarto. El segmento ICT normalmente debe ser isoeléctrico. Si se eleva, IMA. Un IMA ST elevado. ¿Ya? Claro. ST elevado. Entonces, para eso nos sirve este segmento, que es el segmento ST. ¿Ya? Y de ahí que viene, que es segmento ST, que es lo mismo acá. Y de ahí viene la onda T, que la onda P nos traduce repolarización de qué tipo? Ventricular. Ventricular. ¿Ya? Y la onda T generalmente lo que nos dice, como decía, es más que todo para problemas, ¿no?, de alteraciones electrolíticas. Más que todo se altera en las hipercalemias o en las hipocalemias y también en las hipercalcemias y en las hipocalcemias con las alteraciones del QT, ¿no? El QT largo. QT largo. ¿No? Generalmente eso nos lleva arriba. ¿No? Que está acá, es el intervalo. QT. ¿No? Que generalmente debe ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lo máximo. ¿11 cuánto sería? 11 por 0.4, ¿cuánto sería? Máximo 44 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es lo máximo. Máximo debería ser 11. Si pasa de 11, ya tenemos el largo, pero igual hay fórmulas de corrección. No los quiero mal el orden. ¿Ya? Fórmulas de corrección. Entonces, esta parte, chicos, es importante para reconocer qué es la importancia de cada onda. Cuando hablamos, por ejemplo, que hay un encaje normal, un ritmo sinusal, ¿no? Primero, que tiene que ser la onda P positiva en todas las derivaciones, exceptuando en ABR. Que la frecuencia cardíaca tiene que estar entre 60 y 100. Que el R y R tiene que ser regulares. Si este RR mide 10, el R con el que sigue debe medir 10 y el con el que sigue debe medir 10. ¿Ya? Que la onda P tiene que ser negativa, ¿dónde? En ABR. Entonces son las características de ¿qué? De ritmo sinusal. ¿Ya? El ritmo, ¿no?, frecuencia cardíaca entre 60 a 100, onda P positiva en todas las derivaciones, exceptuando ABR, P negativa en ABR, y que el ritmo RR sea regular. El ritmo RR regular. Muy bien, creo que eso sería lo más importante, chicos.
¿no? La, como les digo, preconcurrente son las ondas de despolarización y la onda T es la onda de repolarización. ¿Ya? Cada cuadradito mide ¿cuánto? 0.04. ¿Ya? 0.04 y cada cuadradito hacia arriba es un 0.1 o un milivolt. Es decir, para acá Claro, están los milivoltios. milivoltios y para acá están los segundos. Segundos. ¿Ya? Ese dato también es importante para que ustedes puedan reconocer en el café normal. ¿Qué otra cosita más? QT corto, QT largo. Bueno, QT corto, QT largo. QT, po- QT corto, ¿no? Acuérdense que esta es la onda Q, acá está la T. QT corto es el intervalo QT. Este intervalo Ok. QT normalmente debería ser menor de 11 cuadraditos, 0.44 milisegundos. Si está más de eso, ya pues ya es de alguna forma QT largo. Generalmente si está menos, ¿no? Menos de 5 cuadraditos, generalmente se habla de QT corto. Por calcio. ¿Cuál? Perdón, claro, el QT largo generalmente es mayoritariamente por hipocalcemia y el QT corto es mayoritariamente por hipercalcemia. Hipercalcemia. Ya, eso Ah, podría ya, ser. porque lo hace corto para que vuelva a contraerse otra vez. Ah, sí, es al revés. Es al Claro, revés. es ¿Ya? pequeño preguntar. Con esto creo que ya acabamos, chicos, para que puedan ir. Entonces serán los del 25 al 50, ¿no? Y los del 1 al 25 conmigo. Y después la otra semana